Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Pérez y el día de hoy vengo a hablarles acerca del capítulo 9 de Hernández y Sampier acerca de la recolección de datos. Ok. Dentro del modelo de investigación cuantitativa, la etapa de recolección de datos resulta de vital importancia dentro del estudio o para el estudio. De ellas dependen tanto la validez externa como interna. Bien. Dentro de este capítulo, es importante que los datos implican elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conducen a reunir datos con un propósito específico. Ya, dentro de este proceso de investigación cuantitativa, nosotros tenemos, bueno, aquí hay como una serie de pasitos que se debe seguir para esta recolección de datos. Primero es definir la forma idónea de recolectar los datos, de acuerdo al planteamiento, obviamente, de nuestro problema y las etapas previas de la investigación. Dos, seleccionar o elaborar uno o varios instrumentos o métodos para recolectar los datos requeridos. Aplicar dicho instrumento después de haberlo elaborado, obtener los datos, codificarlos y finalmente archivarlos y prepararlos para su futuro análisis, que eso lo verán en el capítulo 10. Bien. Aquí en este esquema, en este diagramita, podemos ver cómo funciona esta parte de la recolección de datos. Primeramente, lo que podemos ver aquí es que la recolección de datos cuantitativos se realiza mediante un instrumento que le habíamos mencionado hace un momento, y estos deben representar verdaderamente las variables a investigar. Ok, como ya le habíamos mencionado, después de recolectar, obtener estos datos se llevan a o se transfieren a una matriz de base de datos y que se preparan para su futuro análisis. Pero este instrumento, ¿cómo es la fase de construcción de este instrumento? Primero hay que hacer unas redefiniciones fundamentales. Aquí es de suma importancia realizar una revisión enfocada de la literatura en instrumentos pertinentes, identificar el dominio de las variables a medir, la toma de decisión clave, la construcción del instrumento. Es importante hacer una prueba piloto, elaborar una versión final del instrumento, entrenar. Después, para aplicar esta prueba piloto, es importante entrenar al personal con el que vamos a administrar este instrumento, a obtener obviamente las autorizaciones, porque si ustedes realizan una investigación en una empresa, es importante tener las autorizaciones de nuestras autoridades, valga la redundancia. Y finalmente administrar el instrumento. Pero ¿cuáles son los requisitos que tiene que obtener este instrumento? Primero, tiene que tener confiabilidad. El grado de instrumento que produce resultados tienen que ser consistentes y coherentes con el problema de nuestra investigación. Aquí podemos aplicar medidas de estabilidad, de forma, métodos de mitades partidas y medidas de consistencia interna. En la validez, en que un instrumento se mide la variable que se pretende medir. No podemos nosotros hacer una investigación y medir otras variables las cuales no van relacionadas con nuestro problema. Aquí podemos ver la validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo y la validez total, que es la suma de estas tres valideces. Y nuestro instrumento debe ser objetivo. Tiene que evitar los sesgos y las tendencias del investigador, y esta tiene que ser calificada e interpretada. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos? Aquí, la que en su mayoría o tal vez el más utilizado son los cuestionarios. Dentro de los cuestionarios existen preguntas abiertas y cerradas, que eso los vamos a ver en las siguientes diapositivas. También existe una escala de medición.
También nos vamos a basar un poquito en esta escala de Likert. Hay otros tipos que ahí vienen el tipo de análisis, la observación, pruebas estandarizadas, aparatos de equipos y otros indicadores. Pero, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? Pues bien, es importante, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo para plantear o bueno, para iniciar esta recolección de datos. Es importante tener nuestro objetivo claro, la pregunta del problema también clara. Y aquí vienen una serie de preguntas que nosotros nos debemos hacer para la recolección de datos. ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán estos dichos datos? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán por observaciones y por registros o se encuentran documentados en archivos, bases de datos, etcétera. ¿Dónde se localizarán tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada. O sea, aquí también tenemos que ya definir nuestra muestra. Pero es indispensable definirla con precisión. ¿A través de qué método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios métodos que utilizaremos en la recolección de datos. Los métodos deben ser confiables, validados y objetivos. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y que correspondamos al planteamiento del problema? Pues bien, aquí tenemos como un plan que nutre a estos diversos elementos. Las variables, bueno, aquí vamos a tener las variables, los conceptos, los atributos a medir. Estos son los contenidos del planteamiento de hipótesis o las directrices del estudio. Para esta etapa nosotros tenemos que ya tener planteada nuestra hipótesis. Las definiciones operacionales. La manera en cómo hemos nosotros operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual a su vez resulta fundamental para realizar las inferencias de datos. La muestra, como ya les había mencionado, es importante. En este caso, en el ejemplo, tenemos 300 trabajadores. Los recursos disponibles, aquí vamos a poner el tiempo, el apoyo institucional, económico, etcétera. Bien. Y aquí implica un concepto que vamos a venir utilizando durante este capítulo, que es medir. Ya, medir es parte de nuestras vidas. Aquí tenemos un concepto de Stevens de 1951. Él le denomina medición o medir, asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Desde luego, claro, se asignan los objetos y no se asignan estos números a los objetos, sino a las propiedades. Pero, ¿qué es lo que dice el libro? Bueno, el concepto de medición es el proceso que vincula los conceptos abstractos con los indicadores empíricos. Y vamos a ir viendo cómo esto luego se va a transformar o se va a plasmar mejor en los conceptos de operacionalización, que es pasar de los constructos a conceptos. De los constructos o conceptos a variables de medición de fuentes que pueden, bueno, como les había mencionado, pueden ser con ciertos atributos a mediciones. Pero, perdón, definiciones operacionales de la muestra y recursos disponibles. A esta, pues, ya se demostró y se mencionó en las primeras diapositivas acerca de los este concepto de instrumentos de medición.
¿Y qué son estos instrumentos de medición? Son los recursos que se utilizan en la investigación para registrar la información o datos sobre las variables que se tienen en mente. Muchas veces también llamado en ocasiones como los cuestionarios. Pero el nombre preciso suele ser instrumento de medición, puesto que ahí es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a continuación vamos a ver algunos requisitos de los instrumentos de medición. Estos se encuentran la confiabilidad, la validez. Dentro de la validez tenemos la validez de contenido, validez de crítico, validez de criterio, validez de constructo, el constructo construcción y la validez de experto. Pues bien, empecemos. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación se repita al mismo individuo o objeto. Esto debe producir los mismos resultados iguales. ¿Ya? Y estos resultados deben ser consistentes y coherentes. Con respecto a la validez, en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir, como por ejemplo, y tal vez sea un ejemplo inválido, es como tratar de medir el peso de los objetos con una cinta métrica en lugar de una báscula. Dentro de esta validez, tenemos diferentes tipos de evidencia. Tenemos la evidencia relacionada con el contenido, la evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada con el constructo. Esta validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide. Como un ejemplo pequeño, la variable del contenido en una prueba de operaciones aritméticas no tendría la misma validez de contenido si nosotros solo incluyéramos estos problemas de resta y no incluyéramos los problemas de suma, los de multiplicación o división. O bien un ejemplo acerca de la vida real. Queremos nosotros analizar o hacer una prueba de conocimientos acerca de las canciones de los Beatles. Y solo nos basamos o nos tomáramos en cuenta los álbumes de Larry It Be o Abbey Road. Sino que hay que incluir todos los álbumes para nosotros tener esta validez de contenido. Muy bien, pasamos a esta validez de criterio. Les hago la pantalla un poquito más grande. Esta validez de criterio es un instrumento de medición que se establece al comparar los resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Deme un momentito. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Aquí el concepto del libro nos dice que la validez se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar un instrumento con las puntuaciones obtenidas en otro criterio de un instrumento externo que pretende obviamente medir lo mismo. Entonces, dentro de esta validez de criterio, nosotros tenemos la validez concurrente, que estos son los resultados de un instrumento que se correlaciona con el criterio del mismo en ese mismo instante o un punto de tiempo. También tenemos esta validez predictiva. Bueno, este es un criterio como a futuro, vamos a dar como un pequeño ejemplo. Es como que nosotros vamos a hacer una prueba para determinar la capacidad gerencial de los candidatos a ocupar altos puestos. Entonces, esto se validará comparando los resultados con el desempeño, pero posterior de los ejecutivos en su trabajo. Les vuelvo a ser grandecito.
Entonces aquí también y tal vez probablemente sea una de las valideces más importantes, es esta validez de constructo. Aquí se debe explicar cómo las mediciones de conceptos o variables se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. Sobre todo, bueno, esta validez es importante sobre todo en la perspectiva científica y se refiere que también en un instrumento representa y mide el concepto teórico. En otras palabras, un constructo es una variable de medida y tiene lugar dentro de la hipótesis, teoría o dentro del modelo teórico. Esta validez de constructo incluye 3 etapas. A ver, entre la primera etapa está sobre, y esto ya les había venido hablando sobre la validez de, la revisión teórica. Esta revisión teórica es muy importante ya que se establece y especifica las relaciones entre el concepto o la variable a medir por el instrumento y los demás conceptos incluidos en la teoría o modelo teórico de la hipótesis o la hipótesis. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones, otra de las etapas. Y la tercera etapa se interpreta la evidencia empírica de acuerdo al nivel en el que se clarifica la validez de constructo en una medición particular. Bien. Aquí también tenemos otro conceptito que es la validez de expertos. Como la define el libro, este es un grado de instrumento realmente que mide las variables de interés de acuerdo con los expertos en el tema. Pero aquí nos llega otro concepto, este concepto de validez total. En pocas palabras, esta validez total es la suma de la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Quizás sea consistente con los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. Entonces, es por ello que se crea esta validez total. Para que, bueno, uno de los principales conceptos, de los principales requisitos, perdón, que el instrumento de medición debe ser confiable y válido. Entonces, aquí intervienen los conceptos de confiabilidad y validez. Recordemos que confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación se repetirá sin ningún defecto y va a producir los mismos resultados. Entonces, la variable de interés generalmente se refiere a la variable de validez, perdón, generalmente se refiere a un instrumento que mide realmente la variable que pretendemos medir. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos los 3 tiradores. En el tirador 1, nosotros no tenemos ni confiabilidad ni validez. ¿Por qué? Porque sus disparadores no impactan en el centro del blanco y se encuentran diseminados por todo el blanco. En el tirador 2 tenemos la confiabilidad, pero no validez. Tampoco impacta en el centro del blanco, aunque sus disparadores se encuentran cercanos entre sí. Fue consistente, mantuvo su patrón. Y en el tirador 3, nosotros contenemos la confiabilidad y validez. ¿Por qué? Porque los disparos se encuentran cercanos entre sí e impactaron en el centro del blanco. Ahora bien, aquí vamos a hablar sobre los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Algunas personas creen que elegir el instrumento de medición o desarrollarlo es algo que pueden tomarlo a la ligera, que pueden hacerlo de un día para el otro o en una tarde, y no es así. Pese a que no existe una medición perfecta, pero en este caso debe haber un error mínimo, debe ser
reducirse a los límites tolerables. Entonces, ¿cuáles son estos factores que afectan a la confiabilidad y validez? Primero, improvisar. Como les había dicho, tomarnos a la ligera, crear un instrumento de un momento al otro, o utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero, que muchas veces no son validados aquí, o sea, visto desde nuestra realidad. Otro de los factores es que los participantes pueden tener una empatía muy poca o nula en los factores de aplicación. Otro, las cuestiones vinculadas con el estilo de las personas, en lo personal, ¿no? Y cuarto, una de las condiciones que se implica en el instrumento de medición. Bueno, aquí tiene mucho que ver también. Aquí también tiene mucho que ver las variables sociodemográficas, los hábitos, los costumbres, que intentan, bueno, validar nuestro contexto, y esto muchas veces no aplica, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de otro concepto que se debe tener muy en cuenta. Perdón, regresando un poquito más a la diapositiva, el slide anterior. Podemos decir que muchos de los errores se pueden evitar, eso sí, mediante la adecuada revisión de la literatura. Esto hemos venido diciéndolo desde el inicio, que nos permite seleccionar las dimensiones apropiadas de las variables de estudio. Otro criterio para comparar los resultados de nuestros instrumentos, teorías de respaldo, instrumentos donde se va a elegir, etc. Ahora sí, dentro de esto viene este concepto de la objetividad. Aquí podemos decir que al tratarse de cuestiones físicas, de las proyecciones suelen compartirse, como por ejemplo la mayoría de las personas estarían de acuerdo con que el agua de mar contiene sal o los rayos del sol queman. Entonces, es difícil un poquito lograr esta objetividad, particularmente en el caso de las ciencias sociales. En ciertas ocasiones se alcanza mediante el consenso o mediciones múltiples, así como lo mencioné en el ejemplo anterior. Todos estamos de acuerdo con que el agua contiene sal y con que los rayos del sol queman. Pero ¿cómo lo definen? ¿Cómo lo definen dentro de la literatura de Hernández y Sampier? Lo definen como el grado en que un instrumento es o no es permeable a las influencias de los sesgos y tendencias de los investigadores que los administran y califican e interpretan. Bien, pero muchos más temas tienen que ver obviamente con la conducta humana, como los valores, las atribuciones, las emociones, el concepto. Esto llega a ser un poco más complejo. Bueno, vamos a dar como un pequeño ejemplo y lo vamos a imaginar. Imaginemos que tenemos 10 observadores. Deben ver una película y calificarla como muy violenta, violenta, neutral, poco violenta y nada violenta. Aquí vamos a tener diferentes conceptos de lo que para ellos significa muy violenta, violenta, neutral, o para lo que ellos significa la película. Bueno, entonces 3 personas indican que es muy violenta, 3 que es violenta y 4 evalúan que es neutral. Entonces aquí, bueno, es un poco difícil responder qué tan violenta es la película. Pero bien, aquí tenemos también cómo saber si un instrumento de medición es confiable o válido. En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y generalmente se tiene un grado de error. Desde luego se trata de que el error sea lo más mínimo posible, por lo cual la medición de cualquier fenómeno sea conceptualizada. Bueno, aquí vamos a ver de la siguiente manera, ¿no? X es igual a T más C. Los coeficientes de confiabilidad cuantitativa van a variar obviamente entre 1 y 0, donde 1 va a ser la confiabilidad
nula confiabilidad y 1 va a ser la totalidad confiable. Bueno, aquí X representa los valores observados, los resultados disponibles. T, los valores verdaderos y el grado de error de la medición. Si no hay grado de error, este va a ser igual a 0. El valor observado y el valor verdaderos van a ser equivalentes. Esto puede verse claramente aquí. X es igual a T. Esta situación representa el ideal de la medición, ¿no? Cuanto mayor sea el error al medir, el valor que observamos, en el cual nos basamos obviamente, se alejará más del valor real o verdadero. Entonces, las evidencias sobre la validez de contenidos se obtienen al constructar el universo de ítems frente a los ítems presentes en el instrumento de medición. La evidencia sobre la validez de criterios se obtiene al comparar estos dos resultados, ¿no? De la aplicación del instrumento de medición frente a los resultados de un criterio externo. La evidencia sobre la validez de constructo no puede determinarse mediante el análisis de factores al verificar las teorías subyacentes. Aquí podemos encontrar los métodos más conocidos para calcular la confiabilidad. Es la medida de estabilidad, las fórmulas alternativas, mitades compartidas y que consiste en la consistencia interna. Aquí también tenemos el cálculo de validez que ya les había mencionado. Aquí en este grafiquito bueno, esta validez evidencia del constructo se puede determinar mediante el análisis de los factores al verificar la teoría subyacente. Aquí pasamos por consiguiente al procedimiento que se sigue para construir un instrumento de medición. Aquí nos dan como que los pasitos o las fases que nosotros debemos seguir para construir el instrumento de medición. La primera fase es las definiciones fundamentales, que es en esta etapa se deberán reevaluar las variables de investigación, ver si se mantienen, si se modifican. El lugar específico donde se recabarán los datos. Aquí, bueno, vamos a ver como que definir dónde vamos a obtener los datos. El propósito de recolección, a quién y a quiénes y en qué momento van a ser tomados o medidos los datos. Y cuáles son los tipos de datos que vamos a obtener. Aquí vamos a tener respuestas verbales, respuestas escritas, conductas observables, valores de escala, etcétera. La segunda fase, y esto como ya les había venido diciendo, es de suma importancia, la revisión de la literatura. En la tercera fase, la indicación del dominio de las variables y medir y sus indicadores. Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, las dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. De igual manera, se deben establecer los indicadores de cada dimensión. En esta corta fase es de crucial importancia esta toma de decisiones. En esta parte se deben tomar 3 decisiones importantes. La primera es utilizar el instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollarlo uno nuevo. Si se trata de uno nuevo, hay que decidir qué tipo de cuestionario, escala de actitudes, bueno, qué tipo de instrumento vamos a utilizar que se adapte a responder a nuestro problema planteado. Y tras determinar el contexto de administración, aquí vamos a ver el auto aplicado, el cara a cara en los hogares, lugares públicos, internet, observación, cámara, laboratorios clínicos, hasta donde vamos a tomar la información. Después de esta fase es importante la construcción del instrumento, la prueba piloto, elaboración de la versión final del instrumento y aquí la fase de entrenar al personal que se va a administrar el instrumento para calificarlo. En esta etapa consiste capacitar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar las respuestas a los valores producidos por un instrumento o sistema de medición.
En la fase 9 vamos a tener las autorizaciones, claro, en dónde vamos a aplicar este instrumento. Vamos a administrar el instrumento, y en la fase 11 preparar los datos para su futura codificación, limpiarlos, insertarlos, y ahí finalmente vamos a ver la fase de análisis, que se lo van a ver en el capítulo 10. Finalmente, y aquí, 3 cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición. Aquí vamos a hablar sobre la operacionalización de tránsito a la variable. Es el tránsito de la variable de ítem a un valor. Entonces aquí vemos un ejemplito. Vamos a hablar sobre el clima organizacional, de la moral. Y aquí vamos a ver el grado en que los miembros de la organización o departamento perciben la colaboración y cooperación entre sí, y se apoyan mutuamente y mantienen relaciones y amistades y compañerismo. Aquí vamos a medir los ítems con totalmente de acuerdo, ni me acuerdo ni en desacuerdo, y en desacuerdo y totalmente desacuerdo. Aquí tenemos algunos ítems que, bueno, dicen: mi trabajo y muchos compañerismo. Aquí también otro factor es la codificación. La codificación significa asignar a los datos un valor numérico o símbolo que lo represente, ya que es necesario para analizar los datos cuantitativos. En este ejemplo podemos ver las categorías masculino y femenino. Aquí se le asigna el valor o la codificación de 1 y 2. Entonces, a continuación, vamos a hablar acerca de qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación. En la investigación disponemos de múltiples tipos de instrumentos a medir. Las variables de interés en algunos casos llegan a combinarse en varias técnicas de recolección de datos. A continuación describiremos brevemente algunas. Entre ellas, y tal vez en fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para la recolección de datos es el cuestionario. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Estas preguntas deben ser coherentes con el planteamiento del problema e hipótesis. Aquí existen como una división entre preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuestas previamente delimitadas y resultan más fáciles de codificar y analizar. Contienen categorías u opciones de respuestas que han sido previamente delimitadas, es decir, se representan las posibilidades de respuestas a los participantes, quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas, 2 posibilidades de respuestas, o incluir varias opciones de respuesta. Por ejemplo, una pregunta cerrada sería si es que existe algún tipo de elección. Les voy a mostrar como que un ejemplo. ¿Va a votar usted en las próximas elecciones? Es una pregunta cerrada de sí o no. Listo, las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta, son útiles cuando hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Entonces, ¿qué características deben tener estas preguntas? Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Se aconseja que las preguntas sean lo más breve posibles, como está en el ejemplo. En el ejemplo, preguntan, ¿votará las próximas elecciones? Será una pregunta muy breve. Debe formularse un vocabulario simple. No podemos utilizar vocabulario
complejo porque vamos vamos a encuestar a un sinnúmero de personas que tal vez no sepan este vocabulario, un vocabulario complejo. No dudes, no puede incomodar a las personas encuestadas ni ser percibidas como amenazantes o nunca de estas debe sentir que se enjuicia. Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto de relación lógica y las preguntas no habrán de incluir respuestas o inducir respuestas. Nosotros no podemos estar poniendo como que a querer obtener una respuesta de ellos. Aquí vemos dos ejemplos de respuestas, un ejemplo de la problemática y una pregunta mejorada. Aquí, como el que había dicho, votar en las próximas elecciones, pero no se sabe en qué elecciones, de qué país, de qué lugar, entonces hay que precisar términos en las próximas elecciones del 10 de noviembre para elegir el alcalde de Monterrey, Quito, Ecuador, cualquier ciudad. Piensa ir a votar, es una pregunta utiliza un vocabulario simple, es precisa, breve y tiene toda la información para poderla responder. Ok, aquí estas preguntas también, estas preguntas abiertas y cerradas disponen de un formato cuestionario. Primero, la portada. Esta incluye la carátula en general. Debe ser atractiva gráficamente para favorecer las respuestas. Debe incluir el nombre del cuestionario, el logotipo de la institución. Bueno, ustedes saben, hay que hacerlo de una manera que llame la atención, atractiva y que favorezca las respuestas que van a responder. Después debe tener una introducción, debe incluir el propósito general del estudio, las motivaciones para el sujeto encuestado, agradecimientos, tiempo aproximado de respuesta, espacio para que firme, indicaciones no generales y finalmente agradecimientos. Existe algunos otros métodos que vamos a mencionarles aquí brevemente, los cuestionarios, escalas de actitudes, pruebas estandarizadas. El propósito general básico de estos cuestionarios es obtener de manera relativamente rápida los datos de las variables. Aquí vamos, propios para actitudes, expectativas, opiniones, variables, medirse, expresiones escritas. No, vamos a tener aquí respuestas rápidas. Las ventajas es que son anónimas, no son muy costosas, son fáciles de responder, fáciles de analizar. Normalmente disponen de una versión previa para escoger y basarnos en esta. Los retos que regularmente no se obtiene toda la información que se necesita. Se puede manejar un lenguaje que puede ser una fuente de sesgos para influir las respuestas. La observación recolecta. ¿Cuál es el propósito de la observación? Es recolectar la información no obtrusiva respecto a las conductas y procesos. Las ventajas es que puede adaptarse a los eventos tal como ocurren y se evalúan los hechos y comportamientos y no mediciones indirectas. Los retos es que dificulta tal vez interpretar las conductas, la complejidad de categorizar las conductas observadas y muchas veces puede ser costoso. Porque cuando usted quiere analizar algún estudio que es en algún otro lugar, además de revisar la literatura, también se debe viajar y eso resulta o llega a ser costoso. Análisis de contenido, recolectar información que no obstruya respecto al mensaje. Eso puede adaptarse a los eventos que ocurren tal cual y evalúan mediciones indirectas. Las dificultades o retos es que dificulta para interpretar mensajes, complejidades al categorizar los mensajes. Y finalmente vamos a hablar acerca de la escala de Likert o el escalamiento de Likert. Este es un conjunto de ítems que representan una forma de afirmación para medir la reacción del sujeto de 3 o 5 y 7 categorías. Por lo general, las categorías pueden ir desde muy de acuerdo hasta un desacuerdo. Bien.
Este es un instrumento de medición psicométrica donde los encuestados deben indicar su desacuerdo o acuerdo acerca de una afirmación o un ítem, lo que se realiza a través de esta escala. Entonces, muchas veces se suele utilizar en algunas investigaciones. Y finalmente vamos a dar como un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en este capítulo. Como sabemos, dentro del modelo de investigación cuantitativa, la etapa de recolección de datos, les había mencionado, es de suma importancia para el estudio, ya que de ella depende esta validez interna como externa. La validez interna de una investigación depende de una adecuada selección o construcción del instrumento. Ya le habíamos mencionado, los instrumentos pueden ser encuestas, encuestas, estas pueden ser abiertas o cerradas, en fin, con lo cual se va a recolectar la información deseada en la teoría. Que se enmarca en el estudio, que tiene que conjugar perfectamente con las características teóricas e empíricas del instrumento. Si esto no ocurre, se corre el riesgo de recolectar datos que a la postre pueden ser imposibles o que realmente no sirvan para responder el planteamiento del problema o los objetivos planteados. Y al ser imposibles, estos no pueden ser interpretados o discutidos. La teoría de los datos pueden caminar muchas veces en distintas direcciones. Un ejemplo muy sencillo para graficar este problema sería de hacer una hipótesis y teorizar en torno a la personalidad sobre una base de una teoría de rasgos y usar un instrumento proyectivo para recolectar datos. Lo correcto sería que la misma teoría sustente los planteamientos de hipótesis de teorías, así como fundamente el instrumento. Si bien el ejemplo puede resultar un tanto simple y grosero, el nivel de investigación, en pregrado es un problema que resulta bastante común y les es muy difícil manejarlo. Entonces, del mismo modo, la recolección de datos se relaciona con la validez externa, ¿no? Por cuanto la generalización depende de la calidad y la cantidad. Resulta importante determinar una muestra adecuada. Eso ya lo habíamos hablado en las primeras diapositivas. Que tengan representatividad en el tamaño y a la vez refleje la misma estructura que existe en la población. Si una buena muestra de datos se puede generalizar y se puede correr el riesgo, y si se puede correr el riesgo, el investigador puede llevar a cabo sus conclusiones más allá de la realidad, cuando lo que desea es reflejar la realidad. Entonces, una idea clave para no tropezar en asuntos insalvables en este momento de la investigación, o para no tomar decisiones que conduzcan a un error, es hacer un buen proyecto de investigación. Esto es en la etapa de planificación, en las primeras etapas. Entonces, debe quedarse claramente establecido y justificado el instrumento que se va a utilizar, cómo, dónde, quiénes y cuándo se va a aplicar este instrumento. Bueno, eso sería todo en el capítulo 9 de Hernández Saint-Pierre. Espero que les sirva esta información y con todo que tengan un excelente día. Hasta luego, muchas gracias por su atención.